10 niños alcanzaron la cima de Hollywood antes de comprender verdaderamente lo que era la fama. Algunos de ellos crecieron para convertirse en verdaderas leyendas. Otros, en cambio, se hundieron en el silencio, el escándalo, o se desvanecieron en el olvido. Sus trayectorias están llenas de giros inesperados, resurrecciones que parecen imposibles y caídas que nadie anticipó. Aquí les traemos la historia genuina de las estrellas infantiles, tanto del pasado como del presente. Kieran Culkin. Antes de que el mundo lo reconociera con respeto, Kieran Culkin era simplemente el otro Culkin, el niño tímido que tenía breves apariciones en Mi pobre angelito. Mientras su hermano Macaulay se transformaba en un icono global para una generación entera. Fuller, el niño que tomaba demasiado refresco y acababa haciéndose pis en la cama. Así es como se fijó su lugar en la memoria colectiva. Mientras el mundo entero repetía frases célebres de Kevin McAllister, Kieran pasaba su infancia en la trinchera silenciosa de los papeles secundarios, atrapado en ese cruel punto donde todos te ven, pero nadie realmente se toma el tiempo para mirarte. Así se desvanecieron los años 90, con apariciones tan fugaces que se esfumaban antes de que los créditos terminaran de rodar, y cuando llegó la siguiente década, su carrera parecía desmoronarse por completo. Proyectos independientes que pasaban desapercibidos, papeles pequeños que no dejaban impacto, oportunidades que desaparecían como si Hollywood quisiera recordarle que su lugar no estaba en el centro de atención, sino a la sombra de su hermano. Incluso en Igby Goes Down, su intento más serio de protagonismo parecía presagiar su despedida lenta y silenciosa del mundo del cine. Pero las historias en Hollywood nunca son lineales, y la de Kieran estaba a punto de encender la pantalla en 2010, en una película que en ese momento nadie imaginaba que se convertiría en una obra de culto, Scott Pilgrim contra el mundo. Wallace Wells no era ni el héroe ni el villano, ni siquiera la cara del cartel. Era el amigo sarcástico, astuto y descarado, el tipo cuyo carisma iluminaba cada escena como un destello. Bastaron solo unos minutos para que todos entendieran que ese chico que había estado opacado todos esos años había tenido un brillo propio todo este tiempo. Con el paso de los años, Scott Pilgrim dejó de ser solo una película y se transformó en una especie de religión para los fans. Y en ese altar moderno de la cultura pop, la figura de Wallace, fresca, segura, diferente, volvió a poner en el centro de atención el nombre de Kieran. Ese renacimiento no lo llevó a repetir fórmulas cómodas. Él optó por caminos más oscuros y arriesgados, como su participación en Fargo, donde interpretó personajes complejos, profundamente matizados, lejos de cualquier nostalgia infantil. De repente, la industria empezó a verlo como un actor serio, impredecible, magnético. Y entonces llegó el año 2018. Un guión comenzó a circular por los estudios. Una familia adinerada, un imperio mediático. Traiciones y heridas profundas. Succession. Lo llamaron para audicionar, pero no para el papel que cambiaría su vida, sino para el de Greg Hirsch, el primo torpe e inocente. Una zona cómoda para un actor que muchos todavía encasillaban. Pero Kieran vio algo más allá. Vio a Roman Roy. Vio la oscuridad disfrazada de sarcasmo. La vulnerabilidad escondida tras un chiste. El niño herido que nunca alcanzó a crecer, atrapado dentro del adulto que jamás aprendió a ser. Y supo instintivamente que ese personaje le pertenecía.
Insistió, luchó, convenció hasta que los creadores se rindieron. El resultado fue una explosión silenciosa pero devastadora. Roman Roy se convirtió en uno de los personajes más cautivadores de la televisión contemporánea. Una mezcla inquietante de humor, inseguridad y dolor reprimido. Cada gesto de Kiran era una disecación emocional pura. Cada línea cargada de crueldad ocultaba una temblorosa vulnerabilidad, y así, el actor que había pasado años como un extra en su propia vida, terminó acumulando 3 nominaciones consecutivas al Emmy, ascendiendo al estrellato con la fuerza e intensidad de alguien que aguardó demasiado tiempo para ser tomado en serio. Hoy, Kieran Culkin ya no es simplemente el hermano de Macaulay. Es un actor que demostró que a veces las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden superar cualquier sueño que jamás te atreviste a concebir. Haley Joel Osment. Antes de alcanzar la edad de 10 años, Haley Joel, ese niño con una mirada temblorosa y voz apenas audible, se transformó en un fenómeno a nivel mundial. Su actuación resultaba tan precisa, tan desgarradoramente auténtica, que incluso lograba eclipsar al mismísimo Bruce Willis. De inmediato, Hollywood lo premió con una nominación al Oscar, al Globo de Oro, al SAG, una hazaña casi inalcanzable para un niño. Y cuando Steven Spielberg lo eligió para ser parte de Artificial Intelligence, parecía evidente que ante nosotros teníamos al actor prodigio que marcaría una generación. Sin embargo, crecer bajo el escrutinio de las cámaras nunca es fácil. Para Haley, esa transición fue un golpe silencioso. Aunque su talento permanecía intacto, la industria comenzó a desviar su mirada. Los papeles de niño desaparecieron y nunca llegaron los roles de adolescente. De repente, el actor que había tocado el corazón de millones ya no encontraba su lugar en el mundo. Haley tomó la decisión de alejarse, estudiar en la Universidad de Nueva York y distanciarse del peso de esa frase que lo inmortalizó. Sin embargo, al regresar, la realidad resultó ser muy dura. Hollywood había seguido avanzando sin él. No obstante, no se desvaneció, se reinventó. Encontró pequeñas oportunidades en series y en cine independiente. Prestó su voz a videojuegos y películas animadas. No buscaba reclamar un trono. Su deseo era seguir actuando y continuar siendo parte de ese mundo que un día lo llevó a la cúspide y luego lo dejó atrás. Y aunque su nombre ya no brilla en los titulares, cada vez que aparece mantiene esa intensidad especial, esa vulnerabilidad que lo convirtió en una leyenda infantil. Holly Joel Osment ya no es el niño que veía muertos. Se ha convertido en un actor adulto que continúa luchando por un lugar en una industria que lo vio crecer y que, de alguna manera, nunca ha podido reemplazarlo del todo. Ke Huy Quan. La vida de Ke Huy Quan no comenzó en Hollywood, sino en medio del caos y la adversidad. Nació en Vietnam, sobrevivió a una guerra devastadora que arrasó su país y huyó con su familia hacia un futuro incierto en California, sin saber que el destino estaba a punto de cambiarlo todo de la manera más inesperada. Una producción monumental, Indiana Jones and the Temple of Doom. Buscaban un niño asiático para un papel, y ahí estaba él, sin experiencia, sin expectativas, acompañando a su hermano a la audición. Pero cuando abrió la boca, mostrando aquella irresistible mezcla de nervios, carisma y espontaneidad, los directores vieron exactamente lo que necesitaban. Short Brown no era solo un personaje a interpretar. Short Brown tenía que cobrar vida, y Ke Huy Quan lo hizo real.
El éxito llegó tan velozmente que parecía un sueño. Sin tiempo para descansar, Hollywood lo requirió una vez más para The Goonies. Su personaje, Data, se convirtió en una leyenda instantánea, integrado en el ADN de toda una generación. 2 películas, 2 clásicos, 2 roles imborrables. Cualquiera habría creído que su camino hacia la fama estaba asegurado. Pero Hollywood, como siempre, es un lugar lleno de promesas que se rompen a puerta cerrada. Y para un joven actor asiático en los años 80, la cruda realidad era implacable. Los papeles simplemente no estaban disponibles. Las oportunidades se extinguieron una tras otra. Su presencia en pantalla se volvió esporádica y finalmente, casi sin que nadie lo notara, se desvaneció del panorama. Si Ke Huy Quan hubiese querido rendirse, cualquiera lo habría hecho. Pero eligió otra batalla: trabajar detrás de las cámaras, perfeccionar la acción, la coreografía y el movimiento. Durante 2 décadas, fue la sombra silenciosa de grandes producciones, un engranaje esencial pero invisible. Aún así, en el fondo, como un eco persistente, la actuación seguía llamándolo, y él escuchaba, esperando hasta que llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Cuando audicionó para Everything Everywhere All at Once. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar lo que vendría después. La película parecía demasiado extraña, demasiado arriesgada, demasiado pequeña para competir en un Hollywood dominado por franquicias y secuelas. Pero la historia explotó como un fenómeno imparable. La crítica, taquilla y público, todos sucumbieron. Y en el corazón de esa brillante tormenta estaba él, Ke Huy Quan, renaciendo como Waymond Wang, el esposo dulce, frágil, divertido y devastador que logró conmover a millones. Fue un regreso tan contundente que parecía escrito por los mismos guionistas del destino. El clímax llegó cuando subió al escenario del Oscar. Casi 30 años después de haber desaparecido, levantó la estatuilla dorada como mejor actor de reparto, y sus lágrimas contaban 3 décadas de silencio, de lucha y de espera. Su victoria no fue meramente un galardón, sino una reparación histórica, un recordatorio poderoso de que los sueños pueden entrar en un letargo, pero nunca mueren del todo. Desde ese momento, la industria entera le volvió a abrir las puertas que en su día le habían cerrado sin explicación alguna. Marvel lo incorporó en la serie Loki, prestó su voz para Kung Fu Panda 4 y ya forma parte del universo de Zootopia con una secuela que verá la luz en 2025. En un giro casi poético, Ke Huy Quan no solo regresó a la actuación, sino que volvió aún más grande de lo que jamás lo había sido. Y hoy su historia no se limita simplemente a la de un actor. Es la prueba viviente de que algunos regresos no solo sorprenden, sino que redefinen completamente lo que significa tener una nueva oportunidad en la vida. Tyler James Williams. Para millones de jóvenes, Tyler James Williams siempre será recordado como el chico delgado, nervioso y brillante de Everybody Hates Chris. Pero tras las risas, la fama y los aplausos, había un niño que cargaba con un peso mucho más considerable del que mostraba en la pantalla. Mientras la serie arrasaba entre 2005 y 2009, Internet comenzaba a expandirse como una fuerza imparable, y Tyler se convirtió sin querer en uno de los primeros jóvenes famosos sometidos al amargo escrutinio de las redes sociales. Comentarios crueles, memes, burlas, juicios sobre su apariencia. Todo a una edad en la que ni siquiera tenía claro quién era realmente.
La presión lo condujo a terapia durante años, mientras un miedo latente lo atormentaba. ¿Qué sucedería con él si la serie fracasaba, si el público dejaba de quererlo? Cuando Everybody Hates Chris llegó a su fin, la fama tampoco le dio un respiro. Hollywood, que tantas veces consume y descarta, no parecía tener un plan para él. Llegaron papeles pequeños, participaciones en series, incluso una breve pero intensa aparición en The Walking Dead. Pero nada que lo trajera de vuelta al centro de la conversación. Era como si los focos que una vez lo iluminaban, ahora solo destacaran su ausencia. Sin embargo, la historia de Tyler no estaba destinada a desvanecerse. En 2021, algo cambió de forma permanente, cuando interpretó a Gregory Eddy en Abbott Elementary, un profesor tímido, íntegro y lleno de humanidad, intentando sobrevivir al caos de una escuela pública. De repente, todo lo que Tyler había vivido, sus inseguridades, su sensibilidad, la profundidad de su mirada, se transformó en una actuación tan natural que parecía una confesión sincera. Su trabajo le valió un Globo de Oro y el reconocimiento de la revista Time, que lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Hoy, Tyler James Williams es mucho más que el niño que todos pensaban conocer. Es un artista adulto que ha convertido el dolor en fortaleza, la vulnerabilidad en talento y la fama temprana en un relato de resistencia. Un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades no llegan como un golpe de suerte, sino como el resultado de haber sobrevivido en uno de los terrenos más difíciles del planeta, crecer ante las miradas de todos. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, regálame un 0. Aprecio mucho tu sinceridad. Mara Wilson. Mara Wilson conquistó Hollywood antes de realmente comprender lo que significaba la fama. Desde su aparición en Mrs. Doubtfire, el público comenzó a ver en ella una luz difícil de pasar por alto. Una combinación de ternura, inteligencia y vulnerabilidad que hacía que cada escena se sintiera auténtica. Luego llegó Milagro en la calle 34 y finalmente Matilda, el papel que la convirtió en un ícono eterno. Con sus grandes ojos y su fortaleza silenciosa, Mara no solo interpretó a una niña con habilidades especiales, se convirtió en la voz de aquellos que deseaban que la bondad pudiera triunfar sobre los adultos crueles. Pero, así como Hollywood la llevó a la cima, también la dejó caer. Al entrar en la adolescencia, los mismos productores que antes la alababan comenzaron a insinuar que ya no encajaba, que su imagen no se alineaba con lo que estaban buscando. Las audiciones desaparecieron y la presión sobre su apariencia se volvió insoportable. Con tan solo 13 años, Mara tomó una decisión sorprendente para una estrella infantil: alejarse antes de que la industria lograra romperla del todo, mientras muchos esperaban verla desvanecerse. Ella encontró un nuevo camino. Se matriculó en la Universidad de Nueva York y descubrió que la escritura podría ofrecerle lo que Hollywood jamás le brindó: espacio para ser ella misma. Su libro Where Am I Now reveló con una brutal honestidad lo que significa crecer bajo la mirada pública, la ansiedad, la soledad y el peso de una fama que nunca pediste. Aunque no regresó al cine de forma convencional, su talento sigue presente. Ocasionalmente, ofrece su voz en series como BoJack Horseman o Big Hero 6, recordándole al público que la niña que una vez cautivó a millones aún está ahí. Solo que ahora decide cuándo y cómo aparecer. La trayectoria de Mara Wilson no es una historia de caída,
sino la de alguien que optó por salvarse antes de que fuera demasiado tarde. Una estrella que dejó de brillar hacia afuera para poder finalmente encontrar su luz interior. Candace Cameron Bure. Candace Cameron Bure siempre será recordada como la hermana mayor perfecta, con esa dulce sonrisa que iluminaba el salón de Full House. Pero antes de convertirse en DJ Tanner, era solo una niña con un sogno e una madre risolta che voleva aprirle le porte di Hollywood. Cuando finalmente logró conseguir el papello, nadie podía imaginar que aquella serie familiar, con un padre viudo, un tío rockero y un amigo inseparable, se convertiría en un fenómeno que dejaría huella en una generación entera. 8 temporadas, casi 200 episodios, y un público que la veía crecer semana tras semana. Candace vivió su infancia y adolescencia frente a millones de espectadores que la adoptaron como parte de su propia familia. Sin embargo, cuando Full House llegó a su fin, la magia no continuó como muchos pensaban. Candace tomó la decisión de alejarse para centrarse en formar su propia familia, y al regresar, descubrió una dura realidad que Hollywood suele ocultar cuando desapareces. En un momento el mundo sigue avanzando sin ti. Los papeles comenzaron a hacerse más pequeños y las oportunidades se volvieron escasas. Ya no era la protagonista ni la hermana mayor que todos deseaban. Era otra actriz compitiendo en un océano de nuevos rostros. Cualquier otra persona habría tirado la toalla, pero Candace sorprendió a todos al cambiar de juego. En lugar de perseguir Hollywood, decidió construir su propio camino. Se convirtió en una de las figuras más queridas de Hallmark, protagonizando más de 2 docenas de películas repletas de romance, nieve artificial y finales felices. Mientras muchos se burlaban de ese tipo de cine, Candace comprendió algo esencial. La audiencia busca historias que calienten el corazón, y ella sabía cómo ofrecerlas. Sin hacer ruido, creó un imperio silencioso de películas navideñas que la mantuvo relevante durante más de 10 años. Y entonces llegó el regreso que muchos nunca esperaron, Fuller House. Candace se volvió a poner en la piel de DJ Tanner, ahora como madre viuda, intentando reconstruir su vida en la misma casa donde creció. Aunque la crítica nunca fue amable, los fans la recibieron con la misma energía de los 90, y la serie logró sobrevivir 5 temporadas gracias a ese cariño incondicional. Hoy, Candace sigue protagonizando películas familiares y cristianas para Great American Family, orgullosa del camino que decidió seguir. Su historia no es la de un estrellato explosivo, sino la de una mujer que se negó a desvanecerse y encontró una forma diferente, inesperada y profundamente suya, de seguir brillando. Miranda Cosgrove, para millones de niños. En los 2000, el rostro de Miranda Cosgrove no solo era familiar, sino que se había convertido en parte de su infancia. Todo comenzó en School of Rock, donde aquella niña seria y sorprendentemente carismática dejó claro que estaba allí para más que ser un simple fondo de escena. Pero fue en Nickelodeon donde se volvió imposible de ignorar. Primero, como la traviesa Megan en Drake and Josh, la pequeña villana que hacía reír incluso mientras hacía la vida un caos para sus hermanos. Luego llegó el papel que la elevó a la fama, Carly Shay, con iCarly. Pasó de ser una actriz prometedora a la reina indiscutible de la televisión juvenil. Su popularidad se disparó tanto que llegó a convertirse en la actriz infantil mejor pagada del planeta. Pero la fama temprana puede tener un filo que corta en silencio. Cuando decidió adentrarse en la música con Sparks Fly,
Parecía que su estrella solo podía brillar más. Y entonces, un accidente de autobús en plena gira lo detuvo todo. Su contrato discográfico se esfumó sin explicación. Sus planes se desmoronaron y la carrera musical que prometía tanto quedó en un limbo antes de tener la oportunidad de despegar. Mientras tanto, Hollywood parecía no saber qué hacer con una joven que ya no era una niña, pero tampoco encajaba en los papeles adultos que se ofrecían. Una fallida película de terror, proyectos que no lograron captar la atención del público y una industria que comenzó a olvidar su nombre. Fue entonces cuando Miranda tomó la decisión más difícil: desacelerar. Ingresó a la Universidad del Sur de California, se alejó del foco de atención y optó por desaparecer un tiempo, al menos temporalmente. Y justo cuando todos creían que su historia había quedado atrapada en los recuerdos nostálgicos de Nickelodeon, apareció su resurgimiento. La nueva versión de iCarly no solo trajo de vuelta a Carly Shay, sino que también presentó a una Miranda más madura, más segura de sí misma y más en control de su voz. La serie exploró temas más adultos, incluyendo relaciones, identidad, fracaso y reinvención, y dejó en claro que ya no era solo la niña famosa de antaño. Con 3 temporadas exitosas y una notable actuación en Mother of the Bride, Miranda Cosgrove volvió a demostrar que la chispa que la convirtió en una leyenda sigue viva, que no es solo un recuerdo de la televisión infantil, sino una actriz que aún tiene mucho que expresar. Anna Chlumsky. Para toda una generación, Anna Chlumsky siempre será la entrañable niña de My Girl, esa pequeña Bada Sultenfuss que transformó la inocencia, el miedo y la pérdida en una de las narrativas más desgarradoras de los años 90. A tan corta edad, Anna evocaba sentimientos que muchos actores adultos nunca logran alcanzar: la confusión del crecimiento, la fragilidad del primer amor y el dolor insoportable de una despedida prematura. Su química con Macaulay Culkin hizo que la audiencia riera, llorara y se desarmara junto a ella. Fue un debut tan impactante que parecía preanunciar la llegada de una estrella destinada a brillar durante décadas. Sin embargo, Hollywood, como siempre, tenía otros planes. Tras el arrollador éxito de My Girl, Anna no encontró el camino dorado que todos esperaban. Las oportunidades se volvieron borrosas, los papeles interesantes se desvanecieron y, de la noche a la mañana, la niña prodigio se vio atrapada entre el recuerdo de un pasado glorioso y la incertidumbre de lo que vendría. En lugar de aferrarse desesperadamente a una industria que no sabía cómo empoderarla, Anna tomó una decisión drástica: desaparecer. Se retiró del bullicio. Se matriculó en la Universidad de Chicago y se sumergió en una vida que nada tenía que ver con cámaras, guiones o alfombras rojas. Sin embargo, la ardiente pasión por la actuación jamás se extinguió del todo. Cuando regresó a Nueva York para cursar en la Atlantic Acting School, algo volvió a hacer clic. Unos años más tarde, el mundo sería testigo de su renacimiento definitivo en VIP. Como Amy Bruckheimer, Anna dejó atrás de manera duradera la imagen de la dulce niña de los 90 y se convirtió en una imparable figura de la política, el sarcasmo y el estrés explosivo. Su interpretación era aguda, frenética y brillante, tanto que recibió 6 nominaciones al Emmy. Prueba contundente de que su talento no solo seguía presente, sino que había evolucionado hasta volverse irreprimible. Desde entonces, Anna ha continuado sorprendiendo, ya sea como la periodista incisiva Vivian Kent en Inventing Anna,
o en proyectos que exploran lados más oscuros y complejos de la vida. Hoy su historia es una de esas raras narrativas en la que la protagonista se pierde intencionadamente, solo para regresar más fuerte, más afilada y completamente en control de su propio destino. Una mujer que no permitió que el recuerdo de su infancia definiera el curso de su vida. Hilary Duff. Antes de convertirse en un rostro que es imposible de olvidar, Hilary Duff estuvo a punto de dejar la actuación para siempre. En el año 2000, cuando por fin había logrado un papel protagónico en una serie, fue despedida sin ninguna explicación tras solo un episodio. Un golpe devastador para una adolescente con sueños de Hollywood. Si no hubiera sido por su madre, que la convenció de intentarlo otra vez, la historia habría terminado allí. Pero entonces llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Lizzie McGuire. En cuestión de meses, la joven desconocida de Texas se convirtió en el rostro más querido del Disney Channel y en la confidente emocional de millones de adolescentes alrededor del mundo. El fenómeno fue tan monumental que Lizzie McGuire The Movie arrasó en taquilla y catapultó a Hilary hacia nuevos horizontes. La música, con millones de copias vendidas y estadios llenos, parecía estar en su mejor momento. Pero fuera del universo Disney, el camino no era tan sencillo. A Cinderella Story fue un éxito, pero Perfect Man fracasó, y Hollywood comenzó a considerarla como otra estrella juvenil que no lograba dar el salto a la adultez. Aún así, una historia de Cenicienta funcionó a la perfección, mientras que Un hombre perfecto resultó ser un fracaso rotundo, llevando a Hollywood a percibirla como otra estrella juvenil incapaz de dar el salto hacia la adultez. Sin embargo, Hilary no se rindió y continuó su lucha, moviéndose entre el cine independiente, la música y la televisión, en busca de un espacio donde pudiera realmente crecer. En el año 2019 apareció una chispa de esperanza. Disney anunció el regreso de Lizzie McGuire, con Hilary ya como adulta. Internet estalló de emoción. Era el instante ideal para reclamar su corona de vuelta. Pero, de manera inesperada, el proyecto fue cancelado antes de iniciar el rodaje, dejando a sus seguidores y a la misma Hilary con una herida profunda. Poco tiempo después, fue la protagonista de How I Met Your Father, un proyecto ambicioso que prometía ser su definitiva reinvención. Sin embargo, 2 temporadas después, la serie también fue cancelada. Hoy en día, con una carrera llena de altibajos, Hilary Duff sigue siendo un nombre que evoca nostalgia, respeto y mucha curiosidad. Puede que no aparezca en cada alfombra roja, pero su historia aún no ha llegado a su fin. Y si algo ha demostrado una y otra vez, es que siempre sabe cómo regresar. Incluso cuando todos la dan por perdida. Alfalfa. Para los más pequeños de los 90, Alfalfa siempre será el chico delgado con el cuero cabelludo imposible. La voz aguda y un corazón que supera con creces sus problemas. Cuando Los Pequeños Traviesos llegó a la gran pantalla en 1994, nadie anticipaba que ese grupo de niños traviesos se transformaría en un clásico inmediato, pero la magia ocurrió, y en el corazón de esa magia estaba él. Bug, sin la más mínima experiencia, se presentó a la audición como un niño cualquiera y emergió convertido en el alma de toda una generación. Su autenticidad, su torpeza encantadora y su carisma irresistible se unieron para dar vida a un personaje que aún hoy evoca nostalgia y sonrisas. Pero Hollywood es un lugar donde la ternura infantil tiene una vida corta, más corta que un verano. Tras el éxito de Los Pequeños Traviesos,
Bug siguió trabajando como actor, aunque en papeles cada vez más pequeños en películas y series que eran olvidadas rápidamente. No surgió un segundo golpe de éxito ni una nueva oportunidad para brillar. Como tantos otros niños actores, pasó de ser adorado por millones a convertirse en casi invisible, atrapado en un limbo donde su nombre solo evocaba un recuerdo distante de la infancia. Mientras sus compañeros de reparto seguían trayectorias completamente diferentes, él parecía condenado a cargar eternamente con la sombra de Alfalfa. ¿Y entonces? En el año 2020, su nombre volvió a los titulares de la manera más negativa posible. Una detención por el consumo de sustancias ilegales, una fotografía filtrada del arresto y un Internet ansioso por devorarlo sin piedad. Los comentarios fueron crueles, rápidos y lacerantes. Otro niño actor desvanecido. Otro Alfalfa perdido en la vorágine de Hollywood. Pero detrás de esa imagen viral se encontraba un hombre luchando contra sus propios demonios, tratando de reconstruir su vida lejos del personaje que lo lanzó a la fama y al mismo tiempo lo atrapó. Pagó la fianza y recobró su libertad, pero esa no fue la verdadera batalla. Lo más complicado vino después. Reconstruir una vida mientras el mundo te reduce a un meme. Escapar del peso de un personaje que nunca pediste cargar. Encontrar un camino personal en una industria que ya no tiene un espacio para ti. Hoy, Bug Hall permanece lejos de las cámaras, intentando escribir su propia historia, sin la sombra de Alfalfa sobre sus hombros. Su trayectoria no se asemeja a un renacimiento en Hollywood, sino a la lucha diaria por no quedar atrapado en el recuerdo del niño que fue a los 10 años. Una historia dura, incómoda, pero real. Te agradecemos por quedarte hasta el final y por ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si todavía estás aquí con nosotros. Lindsay Lohan. Antes de que los tabloides se obsesionaran con su nombre. Lindsay Lohan era simplemente la niña prodigio que había cautivado a todos con su juego de gemelas. Con una sonrisa magnética y un talento que parecía innato, Lindsay se convirtió en la heredera ideal del imperio Disney. Un viernes loco. Confesiones de una chica mala. Chicas malas. Cada estreno confirmaba que Hollywood tenía ante sí a su futura superestrella. Era deslumbrante, divertida, carismática y parecía destinada a dominar la industria durante décadas. Pero la fama, cuando llega demasiado temprano, puede convertirse en un veneno dulce. Mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida personal comenzaba a desmoronarse en secreto. Paparazzi tras ella día y noche, fiestas interminables, amistades arriesgadas, un padre de carácter explosivo y una madre que no puede establecer límites. Lindsay pasó de ser actriz a convertirse en un verdadero espectáculo, y su vida en Hollywood, siempre ávida de controversias, la devoró sin piedad. Arrestos, rehabilitaciones, accidentes automovilísticos, órdenes judiciales. Cada titular parecía hundirla un poco más en el abismo. La chica que alguna vez iluminó nuestras pantallas ahora se mostraba demacrada, perdida, atrapada en su propia espiral descendente. Durante años, Lindsay Lohan se convirtieron en el ejemplo más doliente del alto costo de crecer bajo las luces del espectáculo. Las productoras dejaron de contar con ella. Las aseguradoras no querían cubrirla. Los directores temían que no apareciera para trabajar. Su carrera, que en un principio prometía ser legendaria, parecía condenada a convertirse en otra advertencia sobre el lado oscuro de Hollywood.
Muchos creyeron que nunca la volveríamos a ver en un set de rodaje. Pero Lindsay no estaba dispuesta a aceptar ese final tan trágico. Tras desaparecer del mapa, aislarse en el extranjero y reestructurar su vida lejos de todo el ruido, comenzó a regresar lentamente a la industria, no con un escándalo, sino con calma, disciplina y un verdadero deseo de reconstruir su ser. Netflix fue la primera plataforma que apostó por ella, y Lindsay volvió a brillar en la pantalla, con una versión renovada de sí misma, más madura, más centrada, consciente del alto precio que había pagado por la fama. Su renacer no fue explosivo, pero sí auténtico. Actualmente, Lindsay Lohan trabaja y graba activamente. Se asoma en alfombras rojas y participa en proyectos que celebran su retorno. Ya no es la niña de Disney, ni la reina de los titulares escandalosos. Es una mujer que ha sobrevivido al huracán y ha logrado levantarse en un mundo que rara vez ofrece segundas oportunidades. Su historia es la prueba de que, incluso en Hollywood, donde las caídas son públicas y despiadadas, siempre es posible un retorno si aún hay un poco de fuerza para intentarlo. Para intentarlo. Anna Chlumsky, para toda una generación. Anna Chlumsky siempre será recordada como la niña de My Girl, esa pequeña Vada Sultenfuss, quien transformó la inocencia, el pavor y la pérdida en una de las historias más desgarradoras de los 90. Con apenas unos años, Anna transmitía emociones que muchos actores adultos nunca logran alcanzar: la confusión de crecer, la fragilidad del primer amor, el dolor insoportable de decir adiós demasiado pronto. Su química con Macaulay Culkin hizo que el público riera, llorara y se conmoverá profundamente a su lado. Fue un debut tan potente que parecía heraldar la llegada de una estrella destinada a brillar durante décadas. Pero Hollywood, como siempre, tenía otros planes. Tras el éxito arrollador de My Girl, Anna no pudo hallar el camino dorado que todos anticipaban. Las oportunidades se volvieron vagas, los papeles interesantes se esfumaron, y casi de la noche a la mañana, la niña prodigio quedó atrapada entre los ecos del pasado y la incertidumbre del futuro. En vez de agarrarse desesperadamente a una industria que no sabía cómo manejarla, Anna tomó una decisión drástica: desaparecer del mapa. Se alejó del bullicio, se inscribió en la Universidad de Chicago y se sumergió en una vida que nada tenía que ver con cámaras, guiones o alfombras rojas. Sin embargo, la chispa de la actuación nunca se apagó del todo. Cuando regresó a Nueva York para estudiar en la Atlantic Acting School, algo volvió a encajar en su interior.